Con mucha alegría vamos a abrir la escritura en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gloria a Dios. Y con estos textos vamos a dar lectura e inicio a este tema. Amén. Gloria a Dios. El pueblo de Dios puede decir un amén si así lo tiene ya. Gálatas capítulo 4, vamos a darle lectura del versículo 21 en adelante, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre con promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén, a la Jerusalén actual, pues esta con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijo de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Con esta introducción, con este texto, vamos pues a dar inicio. Ahora, tema: Jerusalén, la Jerusalén celestial. Texto base, ya lo veíamos aquí en Gálatas capítulo 4, 21 al 31. Ahora, quiero que veamos esto. Caminar con Dios siempre es personal. Caminar y servir a Dios siempre es una decisión personal. Amén. Se puede servir a Dios por voluntad propia, o se puede no servir a Dios también por voluntad propia. Querramos servirle o querramos no servirle, bien está a nuestro alcance. Siempre nosotros tenemos la opción de escoger a nuestro libre albedrío. Pero, ¿sabe de esto? Quiero que veamos Mateo capítulo 24, 43 y 44, dice: pero sabe de esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche vendría el ladrón, velaría y no permitiría minar o que se horadara su casa. Por eso, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. Amén. Como ya lo decíamos, servir a Dios está a nuestro alcance. Servir a Dios está a nuestra decisión. Pero quiero que tengamos siempre en mente en esto: que un día Jesucristo va a venir una vez más a la tierra y va a levantar a los suyos. Dios va a venir con un propósito para arrebatar de la tierra a todo aquel que haya hecho su voluntad. Servirle a Dios es muy fácil. Servirle a Dios no es cosa de otro mundo. Pero servirle o no servirle hace completa la diferencia de ser o no ser salvos. Ahora quiero que veamos esto. Hablando del texto base donde nosotros estábamos viendo, dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero para ver esto quiero que veamos esto. Tanto los hijos de la esclava radicaron la tierra, los hijos de la libre radicaron la tierra, pero Dios a Abraham
le dio una promesa. Solamente esa promesa se cumpliría tras la descendencia de su hijo Isaac y no bajo la de Ismael. Quiero que veamos esto. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Ahora yo les voy a preguntar, entonces, ¿dónde somos extranjeros? Ahorita estamos radicando la tierra, pero ya como siervos de Dios estamos siendo extranjeros en este tiempo. ¿Dónde somos extranjeros? Donde somos extranjeros es aquí y ahora, estando en esta tierra. Lo repito, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por tanto, preocupémonos por alcanzar nuestra residencia. Amén. Dios ya nos ha dado esta preciosa oportunidad. Dios ya nos ha estado colmando con este bien, pero también de nosotros depende. ¿Por qué? Quiero que abran juntamente conmigo en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14. Amén. Juan, capítulo 14. Nos dice así, del versículo 1 en adelante: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Son palabras verdaderas, palabras que fueron dichas por Jesucristo mismo, y son palabras para ti, son palabras para mí. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Aún nos afirma y nos hace saber esto. Dice: voy a preparar lugar para vosotros. Al decir voy, ¿a qué parte se estaba refiriendo que habría de ir? A los cielos. Amén. ¿Dónde habría de preparar Jesús esas moradas, esa habitación? En los cielos. Vuelvo a repetir, entonces, ¿dónde es nuestra ciudadanía? En los cielos. Ahorita estamos viviendo aquí como extranjeros, ahorita estamos aquí viviendo nada más una corta temporada. Pero Jerusalén, la celestial, es la que nos está a nosotros esperando. Ahora, en la actualidad, nosotros observamos una gran confrontación de los pueblos, quienes se disputan o altercan por la porción de tierra llamada Jerusalén. Aquí en la tierra, el pueblo de Israel, los palestinos, toda Jerusalén es una de las tierras más peleadas. Hasta la fecha, desde que Josué se levantó a conquistar esas naciones, han tenido pleito, han tenido rivalidad que hasta la fecha no ha cesado. Siempre los han querido dominar, siempre han querido inclusive a los judíos raerlos de sobre la faz de la tierra, pero como es el pueblo escogido de Dios, no han podido para con él. Ahora, viendo esto, en la Edad Media, durante las cruzadas, miles de personas murieron para liberar la llamada Tierra Santa de manos de quienes lo habitaban. Ahora, ¿en verdad vale la pena esta lucha? ¿En verdad valdrá la pena que el pueblo de Dios siga luchando por esa tierra? ¿Jerusalén es tierra santa? ¿Jerusalén es tierra santa, iglesia? Ahora, ¿cuál es la verdadera Jerusalén a la cual Dios prometió a Abraham?
¿Fue esa Jerusalén la que Dios le prometió a Abraham? ¿Qué dicen, iglesia? Cuando Dios pactó con Abraham, después, años después, 430, 450 años después, se levantó Moisés. Dios, hablando con Moisés, le dijo: ve y saca a este pueblo, a mi pueblo, dice que yo los llevaré a una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Una tierra, o la tierra prometida, ¿cierto? Ahora, tanto Abraham, Isaac, Jacob, también genealogías después de José, después llega la época de Moisés, pasaron varias generaciones. Dios le prometió esta tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén. Ahora, ellos quizás solamente la alcanzaron a ver solamente en su mente, solamente en una creencia, porque Dios fue quien se las había prometido. Ellos no fueron participantes de llegar a heredar esta tierra. No, solamente nosotros podemos ver que hasta que Moisés sacó al pueblo de Israel, entonces Josué y Caleb, solamente de aquellas generaciones, fueron los que pisaron esa tierra, y después las generaciones nuevas. Pero quiero que veamos esto. El apóstol Pablo, ya decíamos, coloca una alegoría. ¿Qué es una alegoría, iglesia? Dice en el Gálatas capítulo 4, versículo 24, donde ya veíamos, dice: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. Mas, dice, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. ¿Qué es una alegoría, iglesia? Una alegoría simplemente viene siendo un ejemplo, viene siendo una manera de explicar con cualquier cosa o hacer representación algo con algo otras cosas. Quiero que veamos esto, iglesia. El apóstol Pablo, al de estarles diciendo a los de Galacia, a los Gálatas, nada más es un ejemplo de lo que está diciendo. En aquella época, después de Cristo, tiempo de los apóstoles, cuando Jesucristo ascendió a los cielos, se levantó mucha gente que decía que habría de ser salvo solamente por las obras. Se levantó mucha gente que decía que habría de ser salvo por lo bueno que ellos eran, por las dádivas que ellos hacían, bueno, etcétera. Pero el apóstol Pablo les dice esto, les da este ejemplo, símbolo para que todos los que quieran justificarse por las obras comprendan su necia o su grande equivocación. Porque la misma escritura nos dice que nadie es salvo por obras, para que nadie se vanagloríe. Una alegoría, ya lo decía, es figura literaria por la cual se explica algo haciendo uso de metáforas. Ahora, dice el texto ahí en Gálatas: decidme, los que queréis estar bajo la ley. ¿A quién le refiere el apóstol Pablo estas palabras? A personas que querían otra vez estar bajo la ley. Amén. Ya la gracia había sido dada. Ya la gracia estaba ya era la dispensación de la gracia. Pero hubo personas que querían anular el sacrificio de Cristo para otra vez hacer por sus propias obras o salvarse por las propias obras. Entonces les dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Les pregunta, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, otro de la libre, pero el que es de la esclava nació según la carne. Quiero que entendamos qué es que este Ismael nació según la carne. Dice, pero el otro nació de la libre en virtud de la promesa. Ya decíamos, esto es una alegoría, pues estas mujeres, versículo 24,
son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí en Arabia, que corresponde a Jerusalén, la actual. ¿Cuál corresponde a Jerusalén, la actual? La descendencia del hijo de la esclava. Amén. Dice que está junto con sus hijos esta esclavitud. Abraham tuvo dos hijos principales, Ismael e Isaac. Y estos simbolizan, en el ejemplo de Pablo, dos descendencias. Ismael representa descendencia terrenal, mientras que Isaac representa la descendencia espiritual. Ahora, ya les preguntaba, ¿qué es que Ismael haya nacido según la carne? ¿Qué entendemos nosotros por esto? Ahora, Ismael nació según la carne. Es decir esto, por el deseo natural de Abraham de tener un hijo. Amén. Por esto nació Isaac, por el deseo natural de la carne. El deseo de Abraham acerca de tener un hijo. Y esto fue con su esclava Agar. Mientras Isaac nació de Sara según la promesa de Dios le había hecho a Abraham. ¿Por qué nació Isaac? ¿Por qué nació Isaac? Por la promesa que Dios le había dado. Ahora, Agar, la madre esclava de Ismael, representa el antiguo pacto realizado con el pueblo de Israel, el pacto de la ley, mientras Sara, la madre, representa el pacto realizado por Jesucristo. Amén. ¿Cuál representa Agar? Representa el antiguo pacto realizado con el pueblo de Israel, el pacto de la ley. Esto representa la esclava. Mientras la libre representa el nuevo pacto realizado ¿por quién? Por Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el pacto de Jesucristo? ¿Cuál es la dispensación que vino cuando Jesucristo muere en la cruz? La gracia. Amén. Ya no somos salvos por los sacrificios que nosotros hagamos, ya no somos salvos por las festividades que nosotros realicemos anuales, ya no por la cena o por la levadura, no por los sacrificios de palominos, de bueyes, de carneros. Ya no somos salvos por esto. Simplemente somos salvos ¿por qué, iglesia? ¿Por qué somos salvos, iglesia? Por la gracia, por la fe. Amén. Por la fe en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? ¿Por qué son salvos, iglesia? Por la fe, por la gracia que Dios nos ha dado. Quiero mencionarles una vez más esto, Jerusalén terrenal. Jerusalén terrenal, hablando de lo terrenal, es la capital de Israel, considerada la tierra o tierra santa, por haber nacido ahí nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, pero Jerusalén ha tenido muchísimos conflictos. Quiero que veamos esto. Jerusalén es la tierra que aún muchas denominaciones apostólicas, muchas denominaciones que enseñan que no se ha de idolatrar, idolatran ese pedacito de tierra. Así como los mismos residentes de aquel lugar pelean por ese lugar, pues bien, Dios se los había prometido, pero aún denominaciones las cuales están en el mundo entero quieren recurrir a este lugar para hacer algunas cosas. Ya les decía, es considerada tierra santa por haber nacido allí nuestro Señor Jesús, según la carne. Esta Jerusalén es el mayor centro de idolatría con respecto a la tierra en el mundo, pues allí se disputan como un centro principalmente tres religiones. Tres religiones son las que más tienen en común esta tierra: el judaísmo, el catolicismo y el cristianismo. Aún en el cristianismo idolatran esta tierra. Les hago mención de esto. Miles de personas
asisten cada año. Ellos viajan a visitar los lugares donde supuestamente nació nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos han oído de esto? ¿Asisten para qué? Para bautizarse en el río Jordán, para transitar por la vía dolorosa donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, o ya sea simplemente que asisten hasta este lugar para dejar allí una petición. Van y se acercan al supuesto, el que le llaman Muro de las Lamentaciones, se ponen a orar porque sienten que allá hay una comunión más directa para con Dios. Y esto no es así. La comunión con Dios depende de la humildad del corazón del ser humano. Amén. ¿De qué depende la comunión con Dios? ¿Depende que vayamos y nos recarguemos en ese muro? ¿El gran muro de las lamentaciones? No. Depende, aún estando aquí en estos lugares tan lejanos de aquella tierra, la cual Jesús fue quien habitó, tan solamente inclinamos nuestro corazón humildemente, elevamos nuestra oración. ¿Qué nos dice Jeremías 33:3? Clama a mí. ¿Solamente estando en el muro de las lamentaciones? No. Donde quiera que tú estés, Dios te ha de escuchar. Entonces les decía, miles de personas viajan cada año en estos lugares para bautizarse, para pasar por la vía dolorosa, o ya sea para dejar una petición a Dios en el muro de los lamentos. Todo esto porque dentro de la mentalidad de la persona religiosa, está el pensamiento que al visitar los lugares santos, donde supuestamente se obtiene indulgencia especial para perdón de los pecados. Muchas personas me ha tocado aún oír también en la televisión, muchísimas personas que dicen que manda tu petición, tu petición va a ser escrita, y esa petición en un papel va a ser llevada hasta la Jerusalén, donde allí van a estar intercediendo por ti. Todo esto solamente obra de Satanás, porque ya no se estaría poniendo nada más la mirada en nuestro Señor Jesucristo, sino que se está poniendo ya en la tierra o en un lugar, pero ya en un punto idolátrico. Pablo afirma esto, que todos los que vivan en su tiempo en Jerusalén estaban en esclavitud por andar justificándose por las obras. Todo aquel que quiera justificar su vida por las obras, según lo que nos está aquí hablando Pablo a los Gálatas, aún está en esclavitud. Amén. Por estar justificándose por la ley. Y de igual manera, hoy quien está en religión, quien está en esta religión o quien está siguiendo la ley, simplemente se considera aún descendiente de Agar la esclava. Vive en Jerusalén terrenal guardando tradiciones, haciendo sacrificios, por lo tanto es esclavo aún del temor. Quiero que veamos esto, iglesia. Marcos capítulo 7, versículo 7. Marcos 7:7. Le vamos a lectura juntos. Amén. Dice Marcos capítulo 7, versículo 7. En vano me honran. Amén. Enseñando como doctrinas, preceptos, o sea, mandamientos de hombres. ¿Cuál es la primera frase? Dice, en vano me honran. ¿Por qué? Porque ya no estamos para estar sujetos a los preceptos de los hombres. Ahora hay que vivir en la gracia que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 9 versículo 13 dice, id y aprender. ¿Qué significa? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores. Ahora, quien quiera justificarse se está haciendo parte por medio de la ley. Nosotros tenemos que tener bien entendido esto. Romanos capítulo 3, 23 nos dice, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Un tiempo hubo que nosotros mismos estuvimos destituidos de la misma gloria de Dios, pero Dios nos ha reconciliado para consigo mismo por la gracia que Él nos ha dado. Amén. Romanos capítulo 9, versículos 3 en adelante dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Dice, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, o sea, del que se justifica, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Ahora, ¿acaso conoce usted una persona religiosa que vive en libertad? Yo les pregunto esto, iglesia, ¿conocen algún religioso que pueda ser libre? ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32? ¿Conoceréis qué? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Toda persona que vive en una vida religiosa es porque no ha conocido a Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad y Jesucristo es quien nos ha de libertad. Juan capítulo 8 también, quiero que veamos juntos. Juan capítulo 8, versículo 36. Gloria a Dios. Si lo tienen, decimos un amén. Amén. Versículo 32 nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, una persona que quiera justificarse por sus obras o porque sea muy religiosa, aún está en esclavitud. Porque aquel que conoce a Cristo acepta la gracia que Dios, por medio de Jesús, nos trajo. Ahora, porque la religión subyuga, o sea, esclaviza a todos los seguidores, a todos los fieles de la religión. El religioso vive de continuo en temor, pues no tiene contacto con la vida, sino con la tradición de prácticas muertas por las obras. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Juan capítulo 8:35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Quién queda para siempre en la casa? ¿Quién queda? Según San Juan capítulo 1 nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. ¿Quién fue el quien le recibió? El que cree en su nombre. ¿Y qué les dio a los tales? Dice que Él nos dio autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Este texto nos está diciendo que el Hijo no queda en la casa para siempre. Amén. Perdón, el esclavo, sino el Hijo. El Hijo es quien hereda. Pero ahora quiero que veamos esto. Versículo 36 también. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, toda persona que intenta justificarse por dar diezmos, escúchenmelo, iglesia, toda persona que intenta justificarse porque da sus diezmos, cosa que Dios demanda. Otra, por hacer ayunos, también mandamiento de Dios. O por el bautismo en agua. Si la persona se intenta justificar por estas cosas, aún vive en esclavitud. Porque esto no es lo que justifica al hombre. ¿Qué es lo que justifica al hombre, iglesia? El sacrificio que hizo Jesús a nuestro favor. Amén. Así brindándonos la bendita gracia. Amén. Solamente nosotros tenemos que dar diezmo, tenemos que orar,
tenemos que ayunar, tenemos que asistir a la iglesia. También la Escritura nos dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Bueno, y todo lo que Dios demanda son cosas que nosotros debemos hacer, no para justificarnos, sino por agradecimiento en que Dios nos haya salvado. Amén. Porque ya la justificación Dios nos la ha dado y no nos vamos a justificar por lo que nosotros hagamos. Sí nos tenemos que guardar en una vida santa, sí nos tenemos nosotros que guardar en un camino correcto conforme al agrado de nuestro Dios. Sí, pero esto no es lo que nos justifica. Somos salvos simplemente por la fe. Amén. Ya les decía, toda persona que intenta justificarse por dar diezmos, hacer ayunos o por el bautismo en agua, vive en esclavitud, pues es miembro de Jerusalén terrenal, inscrito en una religión, nacido según la descendencia por cuestiones de la esclava, nacido según la carne. Ahora, también la Escritura nos dice que nosotros somos nacidos, ¿de qué? Del Espíritu. Gálatas capítulo 4 versículo 29 nos dice, y tal como entonces es el que nació según la carne, perseguía al que nació según el Espíritu, así también ahora. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 21 versículo 9, quiero que lo veamos. ¿Qué pasaba ahí? Génesis capítulo 21. Gloria a nuestro Señor. ¿Lo tenemos, iglesia? Génesis capítulo 21 versículo 9 nos dice, gloria a Dios. Versículo 8 en adelante dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, o sea la esclava, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Amén. Juan capítulo 8 versículo 15 nos dice, vosotros juzgáis según la carne. Jesucristo dijo, yo no juzgo a nadie. Amén. Ahora, Jerusalén la celestial, pero Jerusalén la de arriba, donde nos habla ahí en Gálatas capítulo 4, dice, pero Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cómo es Jerusalén la de arriba? Jerusalén la celestial es libre. Pues está escrito, regocíjate estéril tú que no das a luz, grita y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Isaías 54:1 dice, así que hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Quiero que lo veamos, Isaías 54:1. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Dice así, oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra donde fuisteis cortados y al hueco de cantera donde fuisteis arrancados. Gloria a Dios. ¿No estamos ahí? Gloria a Dios. Isaías 54, cierto. Estoy leyendo en el 51. Están atentos, gloria al Señor. Qué bueno. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo con dolores de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada. ¿Ha dicho quién? Jehová. Ahora quiero que veamos también Gálatas, una vez más, capítulo 4, 26 al 28. Gálatas 4, 26 al 28 nos dice así. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿es qué? Libre.
Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, porque no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Amén. Ahora el apóstol Pablo entra a hablar en esta porción de la escritura de la verdadera Jerusalén, Jerusalén la celestial, Jerusalén la de arriba. Amén. Esta representada por la descendencia de los hijos de la promesa. Jerusalén la celestial es representada ¿por quiénes? Por la descendencia de los hijos de la promesa. Esto es con Sara. Los hijos de la descendencia es o son la iglesia de Jesucristo, en la cual se ingresa por la fe, no por las obras. ¿Por qué se ingresa en la iglesia de Jesucristo? Por la fe, no por las obras. Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice: pues si fuiste resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Amén. Amén. Lo tenemos, Colosenses capítulo 3 versículo 1. Quiero que lo veamos juntos, para que no me dejen dando lectura solo. Colosenses 3, 1. Dice: pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? ¿De dónde? De arriba. ¿Dónde está quién? Cristo, sentado a la diestra de Dios. Amén. Amén, iglesia. Les voy a dar lectura en el Salmo 101. Dice, 110 versículo 1: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo o por estrado de tus pies. Quiero que veamos esto. Colosenses aquí mismo capítulo 3 versículo 2 dice: poned la mira ¿en dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? El mandamiento o lo que nos aconseja Dios, el consejo es este: poner la mira, o sea, tu interés en las cosas de arriba, o sea, en las celestiales, no en las de la tierra. Amén. Amén. Quiero que veamos esto, iglesia. Para ser parte de la verdadera Jerusalén es necesario nacer según la promesa, o sea, aceptar la gracia, nacer según la ley del espíritu de vida. Quien hace de esta forma vive en libertad, como ya lo decía Juan 8:36, pues si el Hijo os hace libres, o si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Amén. Amén. Dice Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y le hace esta promesa. Está hablando Dios a Abraham. Principalmente comienza y le dice: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga. Y aquí empieza la promesa. Y en ti. ¿Qué quiere decir en ti? Estamos dando lectura, iglesia. Génesis capítulo 12 versículo 3 dice: y en ti. ¿A qué se refiere? ¿En Abraham? No, dice, sino en su simiente. ¿Quién es su simiente? El Mesías. Amén. Amén, iglesia. Dice: y en tu simiente serán ¿qué? Benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Ahora, no está refiriéndose nada más a Abraham, sino que en su simiente, o sea, en un descendiente de Abraham, habrían de ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero quiero que veamos un poquito más profundo esto. Abraham fue una persona que entendió
que la verdadera Jerusalén no era esa tierra que fluía leche y miel. Ya les preguntaba, iglesia, desde un principio, ¿cuál es la verdadera Jerusalén que Dios nos está prometiendo a nosotros? No es la terrenal, sino la de arriba, la celestial. Amén. Abraham fue una persona, lo vuelvo a repetir, que entendió muy claramente que la verdadera Jerusalén, la cual Dios le estaba hablando, no era ese pedacito de tierra, sino en los cielos. Quiero que vean juntamente en el libro de Hebreos, capítulo 11. Juntos vamos a dar lectura a esta porción de la Escritura. Hebreos, gloria a Dios. Capítulo 11. Si lo tenemos, decimos un fuerte amén, iglesia. Amén. Amén, iglesia. Dice, Hebreos capítulo 11, vamos a entender esto, lo vuelvo a hacer mención. Abraham fue una persona que entendió muy claramente que la promesa que Dios le estaba haciendo no era nada más ese pedacito de tierra que fluye a leche y miel, sino una celestial. Dice así versículo 9, por la fe, bueno, desde el versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como ¿qué? ¿Cómo habitó Abraham? Ya les decía desde un principio, iglesia, ¿qué somos nosotros aquí en esta tierra? Extranjeros. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Tierra, como ya les decía, una porción de tierra. Como en tierra ¿a qué? Ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Esta promesa que Dios le había hecho a Abraham ahora se está cumpliendo en ti. Esta promesa también hasta esta actualidad es para que tú disfrutes de ella. Es para que tú eches mano de esta bendición. Y quiero que veamos esto. Dios pactó con Abraham, pero dice que Isaac y Jacob eran coherederos de esta misma promesa. Esta misma promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, te abarca a ti. Nos abarca a todos. Por la gracia que Jesucristo nos ha dado, somos bendecidos. ¿Bendecidos con qué? Quiero que veamos esto, versículo 10. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene ¿qué? Fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué habitaba como extranjero? Porque esperaba otra. Dice, porque esperaba la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén la celestial. Dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera de tiempo, fuera de la edad. Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cómo era el que había prometido? Fiel. Por lo tanto, dice, por lo cual también de uno y de este ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, dice, murieron todos ellos sin haber recibido ¿qué? Entonces, ¿recibieron lo prometido o no lo recibieron? Cierta descendencia de Abraham alcanzó a pisar la tierra que fluye leche y miel. Hasta la fecha sigue habiendo judíos, hasta la fecha sigue habiendo descendientes de Abraham que siguen habitando ese lugar que fluye leche y miel. Pero la promesa que Dios le hizo a Abraham no era solamente esa, sino Jerusalén la celestial. Dice, versículo 13 una vez más, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo,
y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. ¿Sobre qué? Entonces, si ellos fueron peregrinos y fueron los pioneros o la gente principal a la cual se le hizo esta promesa, ¿qué también tenemos que hacer nosotros? Considerarnos extranjeros mientras habitamos en esta tierra, siempre aguardando esta esperanza preciosa de que Dios nos ha de dar como herencia Jerusalén, la celestial. Versículo 14, quiero que lo veamos juntos, dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Qué buscan? Una patria, un lugar donde habitar. Allí estaban morando como extranjeros porque no se consideraban de ese lugar, sino que esperaban una mejor. Versículo 15 dice: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero ellos habían entendido que no era ese lugar el que Dios les hablaba. Versículo 16 dice: pero anhelaban una mejor, una ciudad, una patria mejor, una ciudad mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Dónde se las preparó Dios? En los cielos. Dios le hizo esta promesa a Abraham, Dios le hizo esta promesa a sus descendientes, Abraham, Isaac, Jacob. Hasta el tiempo de Jesucristo dice que serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa Jerusalén, la celestial, esa ciudad, como dice aquí, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, está preparada también para ti por la gracia que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cuántos se gozan por ello? Si hoy los judíos y los palestinos, todos los que radican en ese lugar donde están constantemente en conflicto, como les decía, si hoy estos conocieran y creyeran cuál es la verdadera Jerusalén, dejaran de pelear por unas piedras viejas de sus antepasados. Los antepasados construyeron estos edificios, pero si ellos tuvieran consciente, o hubieran entendido, o ya hubieran nacido, o la gracia de Dios los hubiera alcanzado, pienso yo que pondrían su mente más bien, así como Abraham, Isaac y Jacob, en Jerusalén, la celestial. Pero ellos consideran que esa es la tierra que Dios les prometió y por lo tanto pelean por ella. Pero quizás les haga falta este entendimiento. Jerusalén, la celestial, es de la que Jehová de los ejércitos le habló a Abraham. ¿Cuál es la característica de los hijos de Jerusalén? O sea, de la esclava. Como entonces él había nacido según la carne, hablando de Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino ¿de quién? De la libre, con los cuales Dios hizo esta promesa. La característica fundamental de los hijos de Jerusalén terrenal es, hablando de la terrenal, que ellos viven persiguiendo a los hijos de Jerusalén, la celestial. Para ver esto vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Amén. 12, 17 nos dice: gloria a Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer ¿qué? Guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Ahora, quiero que veamos esto. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El religioso ve con malos ojos a todos los hijos de la promesa. Yo les voy a preguntar, iglesia,
¿cómo los ven aquellos que se dicen ser de hueso colorado cuando tú te hiciste cristiano? ¿Cómo te volteaban a ver? ¿Ah? ¿Con ojitos de amor? No, siempre el religioso ve con malos ojos a todos los que son participantes de esta promesa, pues envidia la libertad o no la entiende simplemente, no entiende cómo es que éste vive. El esclavo añora tener las migajas de la mesa, el hijo disfruta de la herencia de su padre. Amén. Disfruta del manjar del platillo. Y esto es lo que Jesucristo a nosotros nos ha dado. Amén. La actitud de la victoria y bendición en que vive el Hijo de Dios produce en el religioso legalista, produce escozor. Por esto considera al creyente de la gracia un vanaglorioso y libertino. ¿Cómo nos consideran los religiosos? Vanagloriosos. Nos consideran libertinos, que hacemos simplemente lo que nos da en gana, que porque ellos tienen que estar sometidos a una ley. No se trata de eso, se trata de entender la gracia y vivir en ella. Judas capítulo 1 versículo 4. Quiero que veamos esto, en el libro de Judas, poquito atrás. Gloria a Dios. Dice, porque si algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. La realidad es que mientras el religioso vive infructuosamente tratando de alcanzar libertad, el integrante de Jerusalén la espiritual, ya vive en libertad. Amén. Si tú has entendido la gracia, iglesia, vive en ella. No te estoy diciendo con esto que las obras no son necesarias. El diezmo Dios lo demanda. Las ofrendas Dios las demanda, el ayuno, la oración, la lectura de la Escritura, la consagración, son ordenanzas que Dios nos ha dado para vivir una vida correcta delante de Él. Amén. Esto es algo necesario para todo creyente. Jerusalén la terrenal simboliza el antiguo pacto, simboliza a Agar la esclava, simboliza que sus hijos nacen según la carne. Sus hijos nacen para ser esclavos, persiguen a los hijos de Jerusalén la celestial, no tienen herencia, según también como nos dice que el esclavo no vive en la casa para siempre, sino solamente el hijo. Jerusalén la terrenal es fundamentada por el hombre. Jerusalén la terrenal, aún en la actualidad, sus hijos son echados fuera del reino, según Mateo capítulo 8 versículo 12. Jerusalén la espiritual simboliza el nuevo pacto, simboliza al hijo de la promesa, hablando de Sara. Sus hijos nacen por el Espíritu de Dios, Gálatas capítulo 4 versículo 28. Sus hijos nacen para ser libres, 4:31. Los hijos de Jerusalén la espiritual oran por los hijos de Jerusalén la terrenal, pidiendo Dios tenga de ellos misericordia. Los hijos de Jerusalén la espiritual son dueños de la herencia, no por sus buenas obras, simplemente porque Dios quiso dárselas. Jerusalén la espiritual es fundada por Jesucristo mismo. Quiero que lo veamos esto, sí, Mateo capítulo 16, versículo 18. Jerusalén la espiritual es fundamentada por Jesucristo mismo. Les decía Mateo capítulo 16. Amén. Dice, gloria a Dios. Nada más el versículo 18, porque ya el tiempo es aventajado. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificarás. Dice, y sobre esta roca edificaré
¿qué edificará Jesús? Mi iglesia. Jerusalén la espiritual es edificada por Cristo mismo. Amén. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jerusalén espiritual simboliza simplemente la iglesia de Jesucristo. Sus hijos participan del reino de Dios, la iglesia de Cristo. Amén. Tema un poco amplio, solamente hemos dado un comienzo. Tiene mucho por tratar, pero el tiempo ya es apremiante. Amén. Mi deseo es que Dios les bendiga, que Dios les guarde, entendamos qué es la gracia y vivamos en ella. Amén. Porque a través desde Abraham, Isaac y Jacob, Dios hablaba de ti, que tú heredarías Jerusalén, la celestial. Amén. Yo le voy a dar así el tiempo a nuestro pastor. Que Dios sea continuando bendiciendo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Qué privilegio nos ha dado Dios, amén. Y qué oportunidad nos dio. Y qué bueno, hermanos, que su gracia se ha manifestado en nuestras vidas. Es una realidad. La palabra de Dios se ha cumplido en nuestras vidas. Y en sí, hermanos, toda la trayectoria del hombre, desde Adán hasta el Mesías, se llevó a cabo a través de centenares de años. Dios siempre ha estado interesado en conducir la vida del ser humano, pero el ser humano siempre quiere ser independiente. ¿Verdad que queremos ser independientes siempre? Nos gusta más ser independientes que ser sujetos, sumisos a algo o a alguien. Y Dios, hermanos, siempre ha tenido ese cuidado de la humanidad. En toda esa trayectoria de Israel, Dios trató con ellos de muchas maneras, dándoles reglas, leyes que siguieran, que cumplieran. Inclusive, hermanos, los que salieron de Egipto con Moisés, quedaron todos postrados en el desierto, y por incrédulos no entraron ni a esas tierras siquiera. ¿Verdad que no las poseyeron esas tierras? El Israel material fue el instrumento de Dios, pero el instrumento cambia, pero Dios no cambia. Él permanece para siempre. Su pueblo le falló. Hasta la fecha dicen que Dios les falló, ellos al revés. Pero, hermanos, Dios dijo que no iba a entrar a esas tierras por incrédulos. La incredulidad, hermanos, no le agrada al Señor. La incredulidad los dejó postrados en ese desierto. Ese desierto y esa trayectoria de Israel, hermanos, dice el Señor que todo aquello era sombra de lo que había de venir. Todo aquello. Y ellos allá en aquel desierto peregrinando, luchando, batallando, renegando, siendo incrédulos, casi, hermanos, apedreando a los líderes que Dios les ponía por enfrente. Eran rebeldes. Y la Biblia dice en varias ocasiones por los profetas que era un pueblo rebelde y contumaz, que hacían todo lo contrario a las leyes del Señor. Y cuando Cristo les habla, les dice ahí que cambiaron los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Por las tradiciones de los hombres. Sus tradiciones, lo que ellos habían inventado, no era lo que Dios había enseñado, porque lo que Dios había enseñado era bueno. Aquellas reglas que Dios les había puesto eran buenas, pero no las cumplían. Así que se quedaron, hermanos, todos, aún hermano Moisés mismo no entró a esas tierras prometidas. ¿Por qué no entró Moisés? ¿Quién me dice por qué no entró? ¿Ah? ¿Por qué no entró Moisés? ¿Qué hizo? Ok, Dios le dijo que la tocara y la golpeó, ¿verdad?
Y ni él mismo entró, nada más las divisó, lo puso enfrente. Mira dónde están las tierras, míralas nada más. Mucha gente, hermanos, que hoy en día no se consagra a Dios, les va a pasar lo mismo. No van a entrar a la nueva Jerusalén gloriosa, la celeste. Nada más la van a divisar. ¿Cuántos quieren divisarla nada más? Gloria al Señor. ¿Y cuántos quieren entrar a esa ciudad celeste? Seamos humildes, seamos obedientes a Dios. Cumplamos lo que Dios dice para tener, hermanos, para tener ese lugar allá con Dios. La Nueva Jerusalén es un lugar preparado para un pueblo que está preparado también para estar allá. Así que, hermanos, no dejemos de orar, no dejemos de ayunar, no dejemos de consagrarnos al Señor, no dejemos de buscar de Dios con un corazón contrito y humillado, para que así Dios trate con nosotros y siempre nos dé esa comunión con Él en su gracia que es su Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso les recuerdo otra vez Ezequiel 36:27. Dice: y pondré mi espíritu en ellos y haré que guarden mi palabra, dice. Así que es muy importante tener el Espíritu de Dios para poder guardar la palabra del Señor. Busquémoslo, llenémonos de ese Espíritu. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón y que Dios nos conceda, hermanos, llegar a esa nueva Jerusalén que descenderá del cielo como una esposa ataviada para su marido. Y luego dice en otra parte en Apocalipsis: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. En esa nueva Jerusalén, ahí en la celeste, es donde vamos a celebrar, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero. Qué momento tan sublime va a ser ese. Vale la pena venir a la iglesia, amén. Vale la pena orar, ayunar, estudiar la palabra del Señor, luchar, batallar. Vale la pena en el nombre de Cristo Jesús. El diablo, los demonios pelean, luchan por ponernos, hermanos, lazos, obstáculos, barreras. Pero el Señor los reprenda. En Cristo hay poder. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. No vamos solos a aquella ciudad celeste. Cristo va con nosotros. Bendito sea su nombre poderoso. Cristo va con nosotros. Él es nuestro capitán, Él es nuestro guía. Alabado sea su nombre. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria a su nombre. Su presencia es real. Así como ese lugar es real, su presencia es real aquí en nuestros medios. Gracias al Señor. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar, vamos a despedirnos. Y qué bueno que han venido a escuchar la palabra del Señor, a cantarle al Señor. Un día vamos a cantar un cántico nuevo allá en la Nueva Jerusalén. Un canto nuevo, nuevecito, ahí está en Apocalipsis. Y saben que ese canto no lo van a poder cantar los ángeles. Ese no lo van a cantar los ángeles, solamente nosotros, la iglesia. Los ángeles no lo van a cantar. Porque el coro, ese canto dice: porque con tu sangre nos has redimido. Dice el coro. Entonces los ángeles no pueden cantarlo porque ningún ángel ha sido redimido con la sangre del Señor. Y nosotros sí. Así que, hermanos, preparémonos para cantar ese canto. Ensayemos aquí. Amén. Gloria al Señor. Yo le voy a invitar que venga al altar. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración aquí en el altar. Y vamos a darle gracias a Dios porque ya somos partícipes de esa ciudad celestial aquí en la tierra. Y vamos a darle gracias al Señor por ello. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guarde, que nos fortalezca, que nos llene de su espíritu, que no nos falte su gracia. Oh, gloria a su nombre. Que nos guarde, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, que las mentiras del diablo allá afuera no nos engañen, que podamos nosotros sujetar esta carne, que nos llene de su espíritu para someter la carne, aun cuando la carne se quiere rebelar, aun cuando la carne, hermanos, se desanima, cuando la carne se desalienta,
cuando la carne se desespera, que el Señor allí esté dándonos nueva fuerza, nueva fortaleza. Yo quiero estar allá, Señor, dígale. Yo quiero estar allá en esa ciudad celeste, Señor. Y solamente tú me puedes ayudar a llegar allá, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia, oh Dios. Hable con Dios. Hablemos con Él ahora. Busquémosle ahora, como dice la palabra de Dios. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Oh, el Señor está ofreciendo de su misericordia ahora. Oh, gloria a su nombre, gloria a su nombre.